Buenas. Hemos visto en la parte anterior de este tema que el cálculo de la derivada de una función en un punto y de la segunda derivada nos da información sobre máximos y mínimos en ese punto. Bueno, máximos o mínimos. Ahora vamos a ver cómo se aplica el concepto de curvatura. Y solamente recordamos que la curvatura significa estudiar concavidad o convexidad. Es decir, cómo es la curvatura de una función. Y vamos a llamar concavidad a las funciones a las que les ocurre esto. La función que hemos dibujado, roja, es cóncava en el punto x sub 0 porque la recta tangente a la curva en ese punto queda por debajo de la gráfica. O sea que gráficamente es este el significado. ¿Y cómo lo calculamos? Pues una función es cóncava en un punto si su derivada segunda en ese punto es positiva. Luego bastaría coger la función, derivar dos veces, sustituir para el punto donde queremos saber su curvatura y ver el signo. En el caso de convexidad, pues claramente es lo opuesto. Esta curva roja es convexa en el punto x sub 0 porque la tangente en ese punto a la curva, es decir, la primera derivada, recordad, queda por encima de la gráfica. Y esto se calcula viendo el signo de la segunda derivada. Luego, en esta primera parte vemos lo que significa gráficamente y en esta segunda cómo se establece, se calcula. Bueno, pues un ejemplo. Estudiar la curvatura de la función f de x igual a x al cubo menos 3x cuadrado más x más 1 es una función polinómica de tercer grado, luego cruza al eje de las x en al menos, o sea, en como máximo 3 puntos, que son las raíces de este polinomio que se buscarían por Ruffini, pero bueno, dejando eso de lado. Para saber la curvatura, pues primero analizamos la continuidad y al ser un polinomio vemos que su dominio es todos los reales, es una función continua en todo el eje de las x. Segundo, a partir de la expresión de la función calculamos la primera derivada y la segunda. Y tercero, buscamos las soluciones de la segunda derivada igual a 0. ¿Por qué? Porque esto me va a dividir el eje de abscisas en ciertas regiones. Y justo en 0 no sabemos cómo es la curva, pero a la izquierda o a la derecha de estos valores que hacen 0 la segunda derivada, o será cóncava o será convexa. Y justo en el punto 0 se cambia. Bueno, pues entonces hacemos f segunda de x igual a 0 y vemos que esto ocurre en el punto x igual a 1. Por eso dibujamos el eje de abscisas y el punto 1 y me divide la recta numérica en una zona a la izquierda de 1 y a la derecha de 1. Bueno, y en cuarto lugar, se analiza la curvatura en cada una de las regiones halladas estudiando el signo de la derivada segunda en cada una de esas regiones. Entonces, tenemos la expresión de la segunda derivada. Cogemos un punto a la izquierda de 1, por ejemplo, en 0, y vemos que el signo es negativo y, según veíamos aquí arriba, si es negativo, es convexa. Es decir, a mí me enseñaron esto diciendo que convexa es como si pongo la mano en esta posición y me puedo dar un beso en los nudillos. Convexa se parece a besar. Bueno, pues para que una regla mnemotécnica para recordar. Y luego, a la derecha de 1, puedo calcular, por ejemplo, en 2. Y aquí me sale positivo. Luego, en este intervalo es cóncava. Entonces, si representamos, podéis practicar con GeoGebra, representamos esta ecuación polinómica de tercer grado, vemos que es convexa hasta 1 y cóncava de 1 en adelante.